Mi hermano, en esta hora yo le invito a que me acompañen al libro de Nehemías. Hoy continuamos con nuestra serie, ya en el capítulo 10. Ya estamos en nuestra última sección prácticamente del libro de Nehemías. El libro de Nehemías tiene 13 capítulos. Hemos estado ya varios meses atrás estudiando verso por verso. Y hoy ya llegamos al capítulo 10. Así que yo le invito a aquel que pueda estar en pie, en reverencia a la palabra, que me acompañe a darle lectura. Nehemías capítulo 10. Y aunque vamos a ver la idea general del texto completo, vamos a ver para nuestra lectura inicial los versos 28 al 34. Nehemías capítulo 10, versículos 28 en adelante. Dice así la palabra del Señor: y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo nos comprometemos a que si los pueblos de la tierra traen a vender mercancía y comestibles en día de reposo, no tomaremos nada de ellos en ese día, ni en otro día santificado. Y que en el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, para los días de reposo, las lunas nuevas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pueblo de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suerte a los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en su ley. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora por tu palabra. Hemos adorado tu nombre a través de los cánticos, Señor. Hemos visto esa hermosa gracia para con nosotros. Pero ahora queremos, por medio de tu palabra, Señor, seguir adorándote. Por medio de tu palabra, seguir creciendo como discípulos, Señor. Tu palabra es más que suficiente. Tu palabra, Señor, es todo lo que necesitamos. Te pedimos en esta mañana que nos hables a través de ella. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. ¿Cuán complicado, piensa por un momento, es armar alguna cosa sin hacer uso del manual de instrucciones? Piensa por un momento cuán complicado es montar algo, armar algo que compraste en una tienda o que te regalaron, que tiene, cuando lo ves, la caja dice que tiene 500 piezas diferentes, entre tornillos y todo. ¿Cuán complicado es armar eso sin un manual de instrucciones? Todos hemos estado ahí. Todos hemos estado quizás en un momento donde hasta nos sobran piezas. Y normalmente le echamos la culpa al fabricante. O sea, normalmente, yo no sé si usted, pero yo lo hago. Mi esposa, yo le digo, oye, pues es que el fabricante echó de más. Echó 2 tornillos de más. Eso fue el fabricante, no fui yo. Así que usted sabe que es bien difícil hacer eso. Si usted no tiene el manual de instrucciones, es muy complicado. No solamente montar lo que usted compró, sino también darle el uso correcto. A veces nosotros botamos los manuales de la lavadora, la nevera, y usted sabe que ahí incluso hay uso correcto para que le dure más ese producto.
Pero normalmente lo dejamos a un lado, no nos interesa el manual de instrucciones. ¿Usted sabe por qué hacemos eso? Porque creemos que sabemos usarlo. Porque creemos que no necesitamos el manual para montar el artículo, pero también decimos, no necesitamos el manual para saber cómo se usa una nevera. Y usted sabe que ya ha pasado. A veces estaba en el manual la forma correcta de arreglar algo que era básico y usted tuvo que gastar mucho dinero en algún técnico o en otra persona para que le arreglara eso. Todo estaba en el manual. Así que ¿cuántas veces no nos ocurre eso? De hecho, tenemos que preguntarnos, no es de lujo, no es papel botado el que el fabricante te coloque esas instrucciones allí. Está con unas intenciones. Él es el fabricante, él sabe cómo ese producto se monta y sabe cómo ese producto funciona. Y si tú no le das el uso correcto, vas a tener problemas, porque no estás viviendo según las instrucciones del fabricante. Porque estás queriendo poner tu propia sabiduría pensando que tú sabes usar ese producto mejor que el que lo creó. Y ustedes saben por dónde voy. Cuando nosotros nos acercamos a la Escritura, mi hermano, nos estamos acercando a la guía de Dios para nuestra vida. Nos estamos acercando a ese manual que Dios dejó. El creador, el que te creó, que sabe cómo tú funcionas de la forma correcta, te dejó una guía de instrucciones. Un manual de instrucciones para que tú dirijas tu vida. Por eso nuestro sermón en esta mañana está titulado Viviendo según su palabra. Viviendo según el manual de instrucciones, si usted quiere llamarlo así. Viviendo según el manual de instrucciones de Dios. Y es lo que veremos hoy basado en este capítulo 10 de Nehemías. Veremos la manera en la cual el pueblo de Israel comenzó a responder en obediencia a esa escritura, a esa palabra de Dios que ellos estaban escuchando. Si usted ha estado con nosotros los pasados domingos, debe recordar, o si usted apenas va para atrás un poco al libro de Nehemías, los capítulos antes del capítulo 10, se dará cuenta, o recordará si estuvo aquí, que este pueblo comenzó a escuchar la palabra. Que ya cuando las murallas habían sido reconstruidas, Nehemías dijo, oye, pero lo más importante viene ahora. Es la reconstrucción o la vuelta del pueblo hacia su Dios. El restablecimiento de la relación del pueblo con su Dios. Así que para eso el pueblo fue reunido. Esdras comenzó a leer la Biblia. Y dice que estuvieron varias horas leyendo. La gente escuchando la palabra de Dios. Y usted recuerda lo que ocurrió. Ese escuchar o esa acción de escuchar la palabra de Dios los llevó a reconocer que habían fallado contra Dios, que estaban viviendo vidas que no iban acorde con lo que decía en ese libro. Así que ellos se arrepintieron, y eso fue lo que vimos el pasado domingo, el capítulo 9. Una oración completa donde el pueblo se está arrepintiendo, donde el pueblo está confesando sus pecados. Y si usted estuvo el domingo pasado o leyó el capítulo 9, recordará que en ese capítulo los que están orando y los que están hablando, confesando sus pecados a Dios, están haciendo un repaso de la historia del pueblo de Israel. Y están diciendo, Señor, wow, tú has sido fiel a través de toda nuestra historia desde que llamaste a Abraham, nuestro padre. Pero nosotros una y otra vez te hemos fallado. Una y otra vez hemos sido infieles a ti. Señor, y tú nos libraste del faraón en Egipto, nos llevaste al desierto y nos fuimos agradecidos. Ahí te cuestionamos. Es más, ahí quisimos levantar a un capitán para que nos volviera a Egipto. Señor, y después tú nos llevaste al desierto, nos diste maná. ¿Y sabes qué hizo el pueblo? Se cansó. La palabra que usa es se hastió del maná. Se quejaron contra Dios. Después se quejaron porque le faltaba agua. Dios le dio agua. Pero constantemente se estaban quejando de Dios. Y Dios continuaba siendo fiel. Y vemos cómo ellos en el capítulo anterior, en esa oración, confesando sus pecados, estaban repasando la fidelidad de Dios. Así que ellos confesaron sus pecados, se arrepintieron y ahora, desde el capítulo 10 en adelante, veremos, desde esta mañana, cómo ellos hicieron el otro paso. Confesar sus pecados
arrepentirse, pero eso conlleva comenzar a tomar medidas para vivir según la palabra de Dios. Mi hermano, tu arrepentimiento no está completo si ese proceso no está completo. Confiesa tus pecados, te arrepientes, pero cuando te arrepientes es cuando comienzas a vivir según la palabra de Dios. Y este pueblo no solamente escuchó el mensaje, sino que comenzaron a vivir según lo que estaba ahí escrito. Así que lo que veremos en este capítulo es cómo este pueblo, el pueblo de Israel, al escuchar la palabra de Dios, comenzó a procurar intencionalmente vivir según el manual de instrucciones de Dios. Vivir según la enseñanza de esa palabra. Lo que nosotros vemos, mi hermano, acompáñeme al verso 38 del capítulo anterior, ahí mismo, en Nehemías 9. Desde el verso 38 del capítulo 9 hasta el verso 27 del capítulo 10, usted lo ve toda esa sección ahí en su Biblia. No lo vamos a leer en esta ocasión. Hay una sección completa de nombres. Pero ¿quiénes son esos personajes que aparecen ahí? Miren desde el verso 38. Dice, a causa de todo esto, nosotros, el pueblo, hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Los que firmaron fueron Nehemías el gobernador, y por ahí aparece entonces la lista hasta el verso 27. Aparecen más o menos 84 nombres de los líderes entre el pueblo que firmaron. Ellos se reunieron y dijeron, vamos a firmar un documento. Y ellos lo quisieron hacer bien formal. Era un documento de compromiso con Dios. Vamos a comprometernos, vamos a mostrar que este arrepentimiento es de verdad, que este arrepentimiento es genuino. Nosotros muchas veces hemos fallado. Imagínate este pueblo diciendo así, muchas veces hemos fallado a Dios, pero en esta ocasión queremos mostrar que nuestro arrepentimiento es genuino. Así que se reunieron los líderes y firmaron un documento donde le dijeron a Dios, Señor, nos comprometemos a algunas cosas. Pero usted sabe que ese compromiso que ellos hacían, que vamos a ver hoy, a que ellos se comprometieron, lo vamos a ver esta mañana, no se daba en un vacío. El verso 38 dice, a causa de todo esto. ¿A causa de qué? De lo que ellos ya habían hablado, de la fidelidad de Dios. A causa de ese Dios que había sido tan fiel con ellos. Ellos entonces decidieron comprometerse a Él. En otras palabras, meditar en lo que ya ha hecho Dios debe llevarnos a un compromiso mayor con Él. Este pueblo en el capítulo 9 había meditado, había pensado, había repasado la historia, todo lo que Dios había hecho con ellos, cómo Dios había sido fiel. Así que el meditar en la fidelidad de Dios iba a llevar al pueblo a que entonces se comprometieran con Él. Y es el mismo principio para nosotros hoy. Meditar en lo que ha hecho el Señor por ti debe llevarte a un compromiso mayor por Él. Meditar en aquel que murió por ti, se entregó en la cruz, debe llevarte a tú entregarte completamente a Él. Así que ¿a qué se estaba comprometiendo este pueblo? Vean conmigo desde el verso 28. Cuando luego de mostrarnos la lista de los nombres de aquellos que firmaron ese documento, que al final de cuentas representaba a todo el pueblo, como si todo el pueblo estuviera diciendo, aquí estamos para comprometernos contigo, Dios. Dice el verso 28, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros, cantores, los sirvientes del pueblo, del templo, y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Noten quién estaba allí. Noten quiénes fueron aquellos que dijeron, Señor, nos vamos a comprometer contigo. Dice la última parte del verso 8, que quienes hicieron ese compromiso era todo aquel que tenía comprensión y discernimiento. Hermano, hacer un compromiso con Dios es algo bien pensado. Hacer un compromiso con Dios es algo que debe tomarte tiempo para meditar en lo que estás haciendo.
Hay varios pasajes que nos hablan de esto. Por ejemplo, Proverbios 20:25. Ahí en ese pasaje, en Proverbios capítulo 20, versículo 25, miren lo que se nos dice acerca de este tema. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. En otras palabras, te enredas tú mismo. Es lo que está diciendo ese texto. Es un lazo para ti. Hay otras personas que lo ponen así. Tú mismo te enredas en tus propias palabras cuando te comprometes y después de comprometerte, pensar. Noten que la idea correcta es comenzar con el final. Reflexiona primero antes de comprometerte. Piensa primero en el compromiso que estás haciendo. Porque no es un compromiso con cualquier persona, es un compromiso con Dios. Así que esta gente que estaba allí en Nehemías capítulo 10, que se estaba reuniendo para comprometerse con Dios, dice el verso 28 que allí estaban todos los que tenían comprensión y discernimiento. Eso fue bien pensado. Esa gente no se estaba comprometiendo a la ligera con Dios. Ellos se sentaron a pensar en lo que implicaba un compromiso genuino con Dios. Pero mira, nuestro Señor Jesucristo también habló de esto. Usted quizás recuerda, hay una escena en Lucas capítulo 14, donde miren lo que Jesús le dice a los suyos. Lucas capítulo 14. Y particularmente, miren lo que dice desde el versículo 28. Jesús diciendo, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo edificar. ¿Qué está diciendo Jesús utilizando una historia, una ilustración? Oye, ninguno de ustedes que va a edificar una torre, que se va a envolver en un proyecto de construcción mayor, que se va a comprometer, ninguno comienza a hacer eso si primero no se sienta a pensar, a calcular los gastos, a ver si tiene los materiales para culminar el proyecto. Antes del compromiso, pensó primero. De igual forma, Jesús utiliza otra historia, verso 31. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Dice, un rey, antes de hacer la guerra contra otro rey, se sienta y piensa, antes de comprometer sus tropas, su propio pueblo, él piensa a ver si puede luchar genuinamente contra ese otro pueblo. Antes de comprometerse, reflexiona. Jesús está utilizando esa historia ahí para hablar sobre la importancia de usted reflexionar y pensar antes de usted comprometerse como un discípulo de Él. De usted hacer genuinamente un análisis de si usted se va a comprometer con Jesús y todo lo que implica eso. Jesús no quería simplemente que la gente le dijera, Señor, yo te voy a seguir. Él quería que la gente se detuviera a pensar en lo que implicaba seguirlo a Él, porque Él había sido muy claro, seguirlo a Él nos costaría todo. Él había dicho, seguirme a mí implica llevar tu cruz, negarte a ti mismo. Así que por eso le decía a la gente, antes de comprometerte, tienes que pensar primero. Regresando a nuestro pasaje de Nehemías capítulo 10, quienes estaban allí, nos dice el verso 28, era gente que había considerado el costo. Era gente que había considerado lo que costaba comprometerse con Dios. Aquellos se estaban comprometiendo. Verso 29. Ellos se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar. Miren lo que ellos juraron allí. Para jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Mi hermano, el pueblo allí reunido, representado por sus líderes, bien pensado,
Ellos habían analizado y habían dicho, vamos a comprometernos con Dios. ¿Y cuál es el compromiso? El pueblo juró, se comprometió a andar en la ley de Dios, a guardar los mandamientos de Dios. La Nueva Versión Internacional traduce ese texto diciendo, el pueblo se comprometió a vivir de acuerdo con la palabra de Dios. A vivir de acuerdo, mi hermano, en otras palabras. Y esto es un paréntesis, pero una cosa muy importante para nuestro final, cuando lleguemos a la aplicación final de este pasaje que estamos estudiando hoy. O usted está viviendo hoy de acuerdo con la palabra de Dios, o usted está viviendo hoy en contra de la palabra de Dios. No hay un camino neutro. Es importante que usted considere eso en esta mañana. Yo hoy estoy viviendo de acuerdo con la palabra de Dios o estoy viviendo en contra de la palabra de Dios. No hay un punto medio para mí. Y eso es lo que estaba pasando con este pueblo, y este pueblo lo sabía. Dios los había librado de tantos. Dios había sido más que bueno con ellos. Dios había sido fiel. Dios había cumplido sus promesas. Los había traído otra vez atrás su tierra. Las murallas ya estaban hechas. Lo que faltaba era ahora el pueblo que se comprometiera con Dios. Y aquí lo están haciendo. Señor, nos comprometemos a andar en tu ley, a vivir de acuerdo a lo que dice tu palabra, Señor. Ese era el compromiso de este pueblo. Pero antes de ir de lleno a la segunda y última parte de nuestro pasaje, para analizar específicamente cómo ellos se estaban comprometiendo en cada una de las áreas de sus vidas. Miren esa pequeña línea en el verso 29, que nos dice que este pueblo se comprometió a andar en la ley de Dios. Esa ley que fue dada por Moisés, siervo de Dios. Hermano, al final de cuentas, esa línea lo que significa, no es que Moisés un día estaba aburrido y dijo, oye, me voy a inventar una nueva ley, como el código de Hammurabi que usted estudió en la escuela en estudios sociales. No es que Moisés un día dijo, quiero darle una ley al pueblo para que se entretengan, para que se porten bien. No era nada de eso. Cuando usted estudia lo que ocurrió en el Éxodo, mi hermano, fue Dios que llamó a Moisés. De hecho, interesante, Dios llama a Moisés, que estaba en el palacio, lo lleva al desierto, para otra vez llevarlo al palacio, para enfrentarse a Faraón, para dirigir al pueblo en el Éxodo, para sacar al pueblo de Egipto, y para luego ser el instrumento que Dios iba a utilizar para darle la ley al pueblo. Pero usted sabe la historia. Moisés subió al monte y Dios le dio la ley. Literalmente Él mismo le dio las tablas de la ley. Pero hermano, no fue Moisés el que se le ocurrió todas estas leyes que el pueblo tenía que cumplir. Todas estas ideas de los sacrificios del templo, del tabernáculo, no fue idea de Moisés. Era Dios mismo el que estaba detrás de todo esto. Así que en otras palabras, este pueblo se estaba comprometiendo, no con Moisés, se estaba comprometiendo con Dios, el que había dado esa ley. Y esto es importante recalcarlo. Y ahí en sus notas, en la parte final de su primera hoja, usted ve que hay una cita a dos textos que ambos de una u otra forma recalcan esta idea de que la palabra viene de Dios. Dios utiliza unos medios, o utilizó a Moisés, utilizó a Pablo para escribir, pero al final la palabra de Él. 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, es de Él. Y 2 de Pedro 1:19 al 21 nos dice que ninguna profecía de interpretación privada, que Dios mismo habló. No vino esta profecía por voluntad de hombre. Dios mismo habló, Dios mismo nos dio este mensaje. En otras palabras, utilizando nuestra ilustración inicial, este manual de instrucciones, esta guía para dirigir nuestras vidas, vino directamente de Dios. No fue Pablo, Moisés, simplemente la opinión de ellos. Mi hermano, no tuviera tanto peso para nosotros. De hecho, usted simplemente lo podría tomar como opcional. Cierto, es la palabra de un hombre, pero no lo es. Es la palabra de Dios. Y como es la palabra de Dios, por eso usted hace bien en estar atento a ella y usarla como su guía. Y como Él fue el que lo creó a usted, y como Él es el que sabe lo que es mejor para su vida,
No sigas viviendo una vida que no sea guiada por esta palabra de Dios. Este pueblo, después de muchos cantazos, aquí al parecer estaba reconociendo esto. Señor, hoy nos comprometemos a vivir según tu ley. Hoy nos comprometemos no a vivir en contra, sino a vivir de acuerdo con lo que dice tu palabra, Señor. Hoy hacemos este compromiso. Eso es lo que estaba haciendo el pueblo allí en esta ocasión. Pero de forma específica, desde el verso 30 al 39, la última parte de nuestro pasaje, y la segunda hoja que usted tiene en sus notas. Desde el verso 30 al 39, ¿qué vemos? Vemos que ese compromiso que hizo el pueblo abarcaba todas las áreas de su vida. No era un compromiso nada más en lo religioso. Por ejemplo, no era que el pueblo estaba diciendo, Señor, nos comprometemos a vivir según tu palabra solamente en lo que tenga que ver con el templo. Señor, nos comprometemos a vivir según tu palabra solamente lo que tenga que ver con las cosas religiosas. Lo que tenga que ver con mi familia, lo que tenga que ver con mi negocio, mis estudios, solo dirijo yo, con mi sabiduría. No, mi hermano. Este pueblo estaba comprometiéndose totalmente con él. Todas las áreas de su vida estaban comprometidas. Hay un profesor, se llama T.J. Betts, de Antiguo Testamento, que nos dice en su comentario sobre este libro de Nehemías, que este pasaje, los versos 30 al 39, nos muestra las diferentes áreas en las que este pueblo se comprometió con Dios. Por ejemplo, él nos dice que este pueblo se comprometió a someterse a Dios en sus actividades familiares. Este pueblo se comprometió a obedecer a Dios en sus actividades comerciales. Y en tercer lugar, este pueblo se comprometió a someterse a Dios en sus actividades religiosas. O sea, en otras palabras, en todos los aspectos de su vida, este pueblo se comprometió con Dios. Miren en primer lugar el verso 30. ¿A qué se estaba comprometiendo esta gente? Nos comprometemos a no dar nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni a tomar sus hijas para nuestros hijos. Ese es el primer compromiso que ellos hacen. Y tú dices, ¿pero qué tiene que ver eso? ¿Por qué ellos están diciendo que no van a tomar hijas de pueblos extranjeros? Hermano, porque era parte de la ley. Era parte de la ley que Dios le había dado, de que este pueblo se conservara santo y puro y que no se contaminara. Así que como era parte de la ley, ellos lo que están diciendo, Señor, en lo que concierne a nuestras relaciones familiares, Señor, vamos a obedecer tu palabra. ¿Usted quiere saber un personaje en el Antiguo Testamento que tuvo muchos problemas por no someterse a Dios en cuanto a este aspecto? Ve a Sansón en el libro de los jueces. ¿Usted recuerda a Sansón? Usted sabe que literalmente dice esa sección del libro de jueces que Sansón no quería ninguna mujer israelita. No, yo quiero ir allá afuera a otro pueblo, yo quiero una extranjera, aunque estaba en contra de la ley. Y usted sabe todas las consecuencias que él pagó por esa acción. Porque no quiso vivir de acuerdo con la ley, con la palabra de Dios. Es como si él dijera, Señor, este asunto, esto es mío, esto es mi relación con una mujer, esto no tiene que ver contigo. Tú dices algo en tu palabra, pero yo puedo hacer otra cosa. Así pensó Sansón. Y pagó las consecuencias. Pues este pueblo se estaba arrepintiendo de sus pecados y estaba diciendo, Señor, lo primero que nos comprometemos es aún en nuestras actividades familiares, en nuestras relaciones familiares. Ya no nos vamos a relacionar dando nuestras hijas para que se casen con gente pagana, porque tu palabra lo prohíbe. Así que no lo vamos a permitir. Eso fue lo primero que hicieron, el primer compromiso. Pero en segundo lugar, ve el verso 31. No solamente se comprometieron en el aspecto de sus relaciones familiares a vivir de acuerdo con lo que decía la palabra. Mira lo que dice el verso 31. También nos comprometemos a lo siguiente: a que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaremos de ellos en ese día, ni en otro día santificado. Y también nos comprometemos a que en el año séptimo dejaremos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda.
En otras palabras, en nuestros asuntos comerciales, ¿cómo vamos a dirigir nuestros asuntos comerciales? ¿Según nuestra propia sabiduría o según la sabiduría de Dios? Según el manual de instrucciones. Ellos dijeron, Señor, no solamente nos comprometemos a que nuestras relaciones familiares van a ser de acuerdo a lo que dice tu palabra, sino que nos comprometemos a que nuestras relaciones comerciales van a ser según tu palabra. Si en tu palabra decía que no se pueden hacer transacciones comerciales el día de reposo, el sábado, no lo haremos, Señor. Ellos estaban simplemente siguiendo la ley, lo que se les enseñaba en la ley. Ellos querían ser obedientes. Pero miren también al final de ese verso 31. Ellos dijeron, nos comprometemos a que en el año séptimo dejaremos descansar la tierra. Eso era parte de la ley también, de que cada 7 años la tierra tenía que descansar de esos cultivos. Pero en su propia sabiduría, ellos muchas veces habían hecho caso omiso a eso. No querían seguir la ley de Dios. También ellos se habían comprometido a que en el año séptimo iban a remitir toda deuda o iban a perdonar toda deuda. Eso también era algo que venía de la ley. En otras palabras, ellos estaban regresando a la palabra, regresando a la ley, diciendo, Señor, queremos vivir de acuerdo con lo que dice ahí. ¿Cómo vamos a dirigir nuestra familia? Según lo que dice ahí. ¿Cómo vamos a dirigir nuestro negocio? Según lo que dice ahí. No queremos desobedecer a esa palabra. Queremos vivir bajo tu palabra. Y miren esa tercera sección. Desde los versos 32 al 39. Ellos no solo se comprometían a vivir de acuerdo con lo que decía la palabra de Dios en asuntos familiares, en asuntos comerciales, sino también en lo que concernía a las actividades religiosas. En otras palabras, a la forma de ellos acercarse a Dios. Dios ya lo había dejado el manual de instrucciones. Dios ya le había dejado la guía de cómo ese pueblo se podía acercar a Él. Mi hermano, Él es un Dios santo. No nos podemos acercar a Él como nosotros queramos. Eso lo vemos desde el inicio de la Escritura. Dios había puesto unos parámetros de cómo el pueblo se acercaba a Él. Y ellos lo que se están comprometiendo desde el verso 32 al 39 simplemente es a decir, Señor, no nos vamos a acercar a ti a nuestra manera, porque pagaremos las consecuencias. Usted sabe, ya fuimos a Sansón, pero usted puede ir a otros personajes como Nadab y Abiú, personajes que fueron muertos en algún momento porque se acercaron al tabernáculo o al templo de la forma incorrecta. Porque en otras palabras, Dios le había dado una guía de cómo acercarse a Él, a un Dios santo, y ellos hicieron lo que quisieron y pagaron las consecuencias. Así que este pueblo está diciendo, Señor, no nos vamos a acercar a ti, no vamos a hacer actividades religiosas como nosotros queramos. Lo vamos a hacer según el manual de instrucciones, según tu palabra. Y miren desde el verso 32. Nos impusimos además por ley. Este es el compromiso de ellos en cuanto al aspecto religioso. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, para los días de reposo, las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Ellos están diciendo, nos comprometemos a proveer todo lo necesario para que se sigan realizando los sacrificios en el templo, porque eso es lo que tú has mostrado en tu palabra. En otro sentido, ellos estaban siendo obedientes a la palabra de Dios. De hecho, cuando usted lee esa línea del verso 33, que dice que ellos se estaban comprometiendo a proveer para los recursos, para esos sacrificios de expiación por el pecado del pueblo, usted, viendo esta historia, después de Cristo, después de ese sacrificio de Cristo, tiene que leerla a la luz de ese sacrificio de Cristo. En otras palabras, este pueblo, mi hermano, una y otra vez hacía sacrificios que eran continuos. Ahí ellos se están comprometiendo a eso, porque en el momento en que ellos estaban, todavía Cristo no había venido. Ese sacrificio perfecto. Así que una y otra vez ellos tenían que hacer sacrificios. Wow, el libro de Hebreos nos dice que gloria a Dios por Cristo, porque ese sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre. Fue suficiente. Usted no tiene que estar yendo al templo con un sacrificio. ¿Usted sabe cuál es el sacrificio ahora? De hecho,
Romanos capítulo 12 dice, versículos 1 y 2, que nosotros ahora nos presentemos. Ya Cristo fue el sacrificio perfecto, una vez y para siempre. Pero ahora el llamado a ti y a mí a presentarnos delante de Él todo el tiempo, diciéndole, Señor, heme aquí, por lo que tú hiciste por mí. Me presento yo delante de ti. Así que este pueblo, mi hermano, está diciendo, queremos hacer todo según está escrito. Miren lo que dice, continúa ahí la lectura del verso 34. Echamos también suerte a los sacerdotes, los levitas y el pueblo, acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito. Esa última frase es muy importante. Ellos querían hacer todo como está escrito. Ellos querían hacer todo. Usted no ha escuchado esa frase que dice, oye, hicieron todo por el libro. Como que lo hicieron todo correcto. Normalmente se utilizan los deportes. Por ejemplo, un deportista hizo todo por el libro. Hizo todo lo que se supone que hiciera ese deportista. Todo lo que estaba en el manual. Pues aquí lo que se nos está diciendo es que este pueblo dijo, queremos hacer todo como está escrito en tu palabra. Continúa hablando este pueblo, manifestando su compromiso en el verso 35. Nos comprometemos a que cada año traeremos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias de todo árbol. Asimismo nos comprometemos a traer los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados. Y note nuevamente lo que dice, como está escrito. Queremos hacer todo como está escrito ahí. Nos comprometemos a traer los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Nos comprometemos también, verso 37, a traer las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite, para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Hermano, en otras palabras, según estaba escrito, ellos querían hacer todo. Ellos querían ser obedientes. Ellos se estaban comprometiendo a vivir según la enseñanza de Dios. Usted sabe que parte de la ley exigía en ese momento que ellos presentaran delante de Dios todas sus primicias, sus primogénitos. Que lo presentaran delante de Dios. En otras palabras, era como una señal. Señor, estos son los primeros frutos de mi cultivo. Te los presento a ti, porque vienen de ti. Tú me los diste. Esa era la idea, para que el pueblo reconociera eso. Señor, te traemos una décima parte de lo que tú nos has dado. Y usted sabe para qué eso se hacía. Para que funcionara el sistema, el tabernáculo y el templo. Y de hecho, lo que ocurría era que los sacerdotes y los levitas prácticamente se sustentaban de todos estos recursos y ofrendas que traía el pueblo. Mi hermano, estas personas estaban diciendo, Señor, nos queremos comprometer a hacer todo lo que dice tu palabra, en todo lo que esté relacionado a nuestras familias, en lo que esté relacionado a los asuntos religiosos, en lo que esté relacionado a nuestros asuntos comerciales. De hecho, miren el compromiso. No podía terminar de una mejor forma. La última parte del verso 39, la última línea del verso 39. Miren al final, a qué ellos se comprometieron. No abandonaremos la casa de nuestro Dios. Seremos responsables en lo que tú nos has dicho, Señor. Nos comprometeremos a ser el pueblo que tú quieres que nosotros seamos. Ese fue el compromiso final del pueblo. En otras palabras, mi hermano, no había alguna área en la vida del pueblo que quedara fuera de su relación con Dios. En otras palabras, el Señor, por medio de su ley, ya les había informado al pueblo
lo que ellos tenían que hacer o cómo debían vivir en cada aspecto de su vida. En el aspecto familiar, en el aspecto comercial, en el aspecto de su vida con Él, de su vida religiosa. Pero hermano, la palabra de Dios servía como guía, como su manual de instrucciones. Ellos simplemente cuando se estaban comprometiendo en este momento, ellos estaban diciendo: Señor, queremos volver al camino de tu palabra. Queremos volver a tu guía. Oh, mi hermano, ¿cuánto necesitamos nosotros eso hoy? Volver a esto, a esta guía de la palabra de Dios. A decir y comprometernos igual que este pueblo y decir: Señor, nos comprometemos a lo mismo. A dirigir nuestra vida en todos los aspectos. No según nuestra propia sabiduría. No según lo que me digan allá afuera la cultura o el mundo, sino según lo que dice tu palabra. Señor, me comprometo a eso. Eso es lo que estaba ocurriendo con este pueblo, mi hermano, en el pasaje que vimos en esta mañana. Un pueblo que había visto la mano de Dios en ellos. Un pueblo que entonces estaba respondiendo a la palabra de Dios y estaba diciendo: Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados, nos vamos a comprometer contigo, y esto es un compromiso completo. En cada área de nuestra vida nos comprometemos a vivir de acuerdo con tu palabra, no en contra de ella. Pero hermano, y cuando usted y yo analizamos esta historia, o cuando analizamos y hablamos de la idea de un compromiso con Dios, usted sabe por experiencia propia que muchas veces usted y yo hemos estado allí. Que muchas veces usted y yo hemos estado como este pueblo, bien comprometidos con Dios. Si le decimos: Señor, hoy es el día que me comprometo contigo para vivir de acuerdo con tu palabra en esta área de mi vida. Pero usted sabe que en muchas ocasiones ha sido infructuoso, o que ha chocado con la realidad de que no ha podido mantener completamente ese compromiso. ¿Usted sabe a qué nos debe llevar eso? Nos debe llevar a recordar nuestra insuficiencia, pero también nos debe llevar a recordar la suficiencia de Cristo. ¿Usted sabe que Cristo cumplió, el único que lo hizo, con todos los requisitos de la ley? El que cumplió, el que sabía, el único que se ha comprometido y ha cumplido fielmente, 100%, que no falló en ninguna ocasión. Mi hermano, usted mira su vida como creyente, yo puedo mirar mi vida como creyente. Pablo miraba su vida como creyente en Romanos 7 y decía: ¿sabes qué? Tengo esta lucha. Lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, ahí termino estrellado. Esa versión puertorriqueña. Termino haciéndolo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa era la lucha de Pablo. Esa es tu lucha, esa es mi lucha. Sí, quiero comprometerme contigo, Señor. Pero veo esta lucha que hay en mí, que a veces me lleva para atrás otra vez. Mi hermano, en muchas ocasiones, ¿usted sabe por qué usted está fallando o por qué yo estoy fallando en eso? Es porque estoy dependiendo demasiado de mí mismo. Es porque estoy dependiendo demasiado de mi fuerza, de mi sabiduría, creyendo que yo soy capaz de comprometerme con Dios y cumplirlo, yo por mi fuerza. Y eso, mi hermano, es imposible. Por eso en esta mañana aprovechamos para dar nuevamente el anuncio glorioso de salvación, de lo que hizo Cristo en la cruz, que te provee esperanza. Porque te recuerda que tú debes esforzarte en la gracia, como Pablo decía a Timoteo. Esfuérzate en la gracia. O sea, depende totalmente de Dios, porque Él es el que te va a dar la fuerza y su Espíritu Santo es el que te va a capacitar. Pero esfuérzate con toda tu fuerza a comprometerte con Él. Pablo decía en Colosenses capítulo 1, verso 29. Él decía: yo me esfuerzo, pero dependo del poder de Dios que actúa en mí. En otras palabras, este pueblo tenía que saber que ellos podían hacer el mejor compromiso del mundo, pero tenían que depender de Él para poder cumplirlo, porque ellos en su fuerza no podían hacerlo. Y si quieres saber qué pasó, lo puedes leer en tu casa o puedes venir los próximos quizás 4 o 5 domingos hasta que terminemos el capítulo 13 y veamos si este pueblo pudo cumplir ese compromiso con Dios. Este pueblo se había comprometido una vez más con el Señor. Eso es lo que vimos hoy. Y de tantas aplicaciones que podríamos sacar de esta historia, podemos cerrar recordando
que es a través de su gracia, de esa gracia que hemos hablado tanto en esta mañana. Es solo a través de esa gracia que usted puede vivir la vida que Él quiere que usted viva. Usted ya tiene el manual de instrucciones, la guía, pero usted lo necesita a Él. Usted necesita al Espíritu Santo que guió, que inspiró esta escritura, para que lo ayude a cumplir esta escritura, esta enseñanza. Por eso usted tiene que ser siempre dependiente de Él. Mi hermano, pero eso no quita que usted se comprometa. Eso no quita que usted diga, Señor, hoy yo me comprometo a vivir para ti. Pero a la misma vez reconozco que yo solo no puedo cumplir. Que yo solo no tengo la capacidad, la fuerza para hacerlo. Así que me comprometo, pero te pido que tu Espíritu Santo me guíe, me ayude, me sostenga en este tiempo, para que yo pueda llevar a cabo este compromiso que he hecho contigo. Hermano, digámosle en esta mañana al Señor, ¿cómo le dijo a este pueblo? Señor, yo no puedo dirigir a mi familia según mi sabiduría. Yo no puedo ser exitoso en mis negocios según mi sabiduría. Señor, hoy me comprometo a vivir según tu sabiduría, que está aquí, según su palabra. Señor, perdónanos porque todas las veces o por todas las veces que hemos intentado eso y hemos fracasado. Todas las veces que hemos intentado, viviendo en contra de la palabra de Dios, hemos intentado dirigir nuestros asuntos familiares y hemos fracasado. Todas las veces que yendo en contra de la palabra de Dios hemos intentado hacer negocio, nuestro trabajo, nuestros estudios, dirigir nuestra vida y hemos fracasado. Señor, perdónanos por eso. Un buen día para pedirle perdón a Dios por eso. Pero también para decirle, Señor, ayúdame a vivir según tu palabra, no en contra de ella. Porque al final, como decíamos hace unos minutos atrás, no hay un camino neutro en este asunto. O estás viviendo de acuerdo con la palabra de Dios, o estamos viviendo en contra de la palabra de Dios. Examinemos nuestros corazones en esta mañana y veamos dónde estamos hoy. Yo le invito a orar, que saquemos un tiempo ahora para finalizar, para orar al Señor. Meditar en la verdad que hemos escuchado. Y pedirle perdón al Señor, porque nos hemos desviado en ocasiones del manual de instrucciones, de lo que dice su palabra. Pero pedirle también que nos ayude a comprometernos como este pueblo. Pero recordando que separados de Él, como dice Juan 15, nada podemos hacer. Que lo necesitamos a Él para poder comprometernos, para poder cumplir con nuestro compromiso con Él. Que el Señor nos ayude, mi hermano, en esta mañana a vivir según su palabra. Padre, gracias te damos por la palabra expuesta en esta mañana. Te pedimos que tu Espíritu Santo habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, Señor, y tu palabra es más que suficiente. Te pedimos que tu palabra obre en nuestros corazones, Señor, en nuestra mente. Que podamos seguir meditando en estas verdades que hemos escuchado o recordado hoy. Señor, estamos viviendo según tu palabra, de acuerdo a tu palabra o en contra de tu palabra. Si estamos viviendo en contra de tu palabra en alguna área de nuestra vida, te pedimos perdón hoy, Señor. Y te pedimos que nos permitas regresar al camino de tu palabra, de tu guía, de tu manual de instrucciones, de tu enseñanza. Porque es el único camino seguro, Señor, guiándonos por lo que dice en tu palabra. Pero también te pedimos hoy que nos ayudes, Señor, a comprometernos contigo, a comprometernos a ser fieles a ti, Señor, a comprometernos a vivir para ti, pero a recordar que separados de ti no podemos. A recordar que aun cuando hacemos nuestro mejor compromiso, te necesitamos a ti para cumplirlo. Oh Señor, gracias por la obra de la cruz, porque esa obra nos recuerda que no se trata de nosotros, que no se trata de que nosotros pudiéramos cumplir la ley, porque ninguno de nosotros podía. Todos nosotros estuviéramos descartados si la vida eterna dependiera de nuestro cumplimiento de la ley. Pero gracias por proveer a Cristo. Gracias por proveer un medio de salvación.
Oh Señor, que en esta mañana todos los que estamos aquí, todos los que están escuchando a través de esta transmisión, podamos no descansar en nuestros propios esfuerzos para cumplir tu palabra, sino descansar, Señor, en lo que tú hiciste allí en la cruz, que fue más que suficiente. Pero que eso nos lleva a un compromiso completo a vivir según tu palabra. A que en cada área de nuestra vida siempre busquemos tu sabiduría, siempre busquemos lo que dice tu enseñanza. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Ayúdanos hoy, te pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, que el Señor nos ayude hoy. Le invito a seguir meditando en estas verdades de su palabra. Si usted está aquí a través de esta transmisión y no ha respondido al Evangelio y ha intentado salvarse a sí mismo y se ha dado cuenta que es imposible, venga a Cristo hoy. Venga a Cristo, confíe en Él hoy, ponga su fe en Él, descansando en que Él puede salvarlo, que es un Salvador poderoso. Para nosotros sería un gusto recibirle, escucharle, si usted ha tomado esa decisión en este día. Pero de igual forma, como iglesia, le animo, si usted lee la Biblia, redoble su lectura. Nunca está de más, nunca va a haber un momento donde usted diga, oye, estoy leyendo demasiado la Biblia. Nunca llegará a eso, mi hermano, porque esta es nuestra fuente de sabiduría, la palabra de Dios. En cada asunto que usted tenga, la Biblia lo dice, Santiago 1, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, búscala aquí en su palabra. Que podamos vivir como este pueblo quería en ese momento. Señor, queremos vivir en cada asunto de nuestra vida, queremos vivir según está escrito en tu palabra, de acuerdo con tu palabra. Que el Señor nos ayude, mi hermano, en esta mañana a vivir de esa manera. Así que agradecemos al Señor por haber permitido este día estar juntos escuchando su palabra. Agradecemos al Señor por todo lo que ha hecho con nosotros también durante esta semana. Los invitamos el próximo miércoles a las 7:30. Estamos estudiando la Escritura. Ya estamos